Bueno, escucharemos las palabras de Alejandro Encinas. Pido a los compañeros de foto para que puedan empezar a dar su mensaje, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, la atención que han tenido a esta convocatoria, donde vamos a fijar nuestra posición respecto a la situación política que vive el Partido de la Revolución Democrática y desde nuestro punto de vista, qué hacer frente a las circunstancias actuales. Como lo señalé en días anteriores, hemos realizado una muy amplia consulta con todos los militantes, hombres y mujeres, que desde el PRD e incluso desde fuera del PRD, no solamente el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, sino en muchos sectores de la sociedad, nos han dado su opinión y su punto de vista. Por supuesto, en primer lugar, consultamos a nuestros compañeros de Izquierda Unida, a quienes quiero refrendar siempre mi aprecio y mi reconocimiento por el apoyo que nos han brindado a lo largo de todo este proceso. Pero también escuchamos a mucha gente que ya fuera a través de mensajes telefónicos, de correos electrónicos, personalmente, en reuniones privadas, en la calle, nos ha dado su punto de vista, en donde evidentemente en todos hay una preocupación en torno al futuro de la izquierda y en torno al futuro del proyecto político por el que hemos luchado durante muchos años. Yo por eso quisiera permitirme dar lectura a un documento que he preparado el día de hoy, muy breve, pero que sintetiza en mucho lo que ha sido nuestra experiencia, no solamente en el proceso electoral interno del partido y su desenlace, sino la visión de partido y de proyecto que queremos para la izquierda de nuestro país. A lo largo de la campaña por la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, sostuve que nuestro partido debe ratificarse como un partido de la izquierda democrática cuyo objetivo fundamental es la transformación profunda de nuestra sociedad, del sistema político y de la situación económica imperante. Sostuve que nuestro partido debe continuar siendo un partido con independencia y autonomía del poder público y de los poderes fácticos, teniendo como prioridades el combate a la exclusión y a la desigualdad social, la democratización de la vida política del país y la construcción de un modelo de desarrollo alternativo a las políticas de la derecha. Señalé que para ello el Partido de la Revolución Democrática debía capitalizar la fuerza que representa su posicionamiento electoral y los gobiernos que encabeza, y asumirse como un partido con vocación de poder, capaz de consolidar la mayoría que conduzca los destinos del país. Lo que exige, sin lugar a dudas, una profunda renovación y el fortalecimiento de su vida interna, por lo que es indispensable desmantelar los mecanismos que han permitido el surgimiento de grupos de interés que, más allá de lo que originalmente se concibió como corrientes de opinión, han traído consigo prácticas clientelares, así como la injerencia de grupos económicos y gobiernos ajenos al partido, lo que ha significado la pérdida de valores democráticos en nuestro partido. Insistí en que deben fortalecerse los mecanismos a través de los cuales sus miembros participan en la vida interna, erradicar la militancia corporativa para dar lugar a la militancia partidaria, contar con elecciones limpias de dirigentes y candidatos,
garantizar la afiliación individual y no mediante los grupos, y eliminar las prácticas que desplazan la toma de decisiones fuera del ámbito institucional y conculcan los derechos de los militantes. En materia de política de alianzas, propuse que el PRD debe asumirse como un instrumento para la lucha política y como un medio al servicio de las transformaciones sociales y, por tanto, que debía abrirse al conjunto de la sociedad. Que las alianzas son un medio legítimo para generar consensos y posiciones políticas con distintas organizaciones o individuos, y que estas alianzas deben fundarse en coincidencias políticas y en programas comunes que permitan acuerdos duraderos y avances democráticos. Que poco o nada sirven las alianzas que ven al partido como una franquicia o con organizaciones o personajes que dañan la imagen del partido, con quienes no existe más coincidencia que la circunstancia, y que las alianzas deben fortalecer las causas por las que luchamos. En suma, propuse que se requiere un partido que recupere los principios que le dieron origen y se aleje del pragmatismo que rige su práctica política, que sea un claro contrapeso a la derecha y un contrapunto a la lógica de acumulación y exclusión del actual sistema. Un partido con valores, con ética, con práctica democrática, con tolerancia y respeto a la pluralidad que se expresa en sus filas, con iniciativa en las acciones que promueven la equidad social y la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad, el respeto a la naturaleza, y que cuente con una política de alianzas al servicio de la sociedad y no de la burocracia partidaria. Sin embargo, el proceso electoral que vivimos para renovar nuestros órganos de dirección, lejos de avanzar en esa dirección, nos condujo a una de las mayores crisis que hayamos enfrentado, pues en las elecciones internas prevalecieron prácticas heredadas del viejo sistema que antes combatíamos: el clientelismo, el corporativismo, acuerdos pocos claros con las distintas formas de poder e incluso el fraude en casa, que se pretende justificar con la premisa de que el fin justifica los medios, lo que ha dejado a un lado los principios y ha roto las normas mínimas de respeto y de convivencia interna. A ello se suma la inadmisible intervención del Tribunal Federal Electoral en la vida interna de nuestro partido, que al revocar la nulidad de la elección interna vulnera nuestra independencia y nuestra autonomía política y sienta un grave precedente en la vida política del país. Se trata de una decisión de carácter político que se estuvo administrando hasta la resolución de la reforma energética, lo que da cuenta de la naturaleza de las decisiones políticas que adopta un tribunal de consigna que ratifica nuestra convicción de no haber acudido ante un órgano ajeno al partido, que no garantiza el respeto a la ley ni a la voluntad de los ciudadanos, y en este caso de los miembros del partido. La resolución del tribunal legaliza y legitima las prácticas fraudulentas que se presentaron en la votación, pero al igual que en la elección presidencial del 2006, asume una decisión política que pretende incidir y vulnerar el futuro político de nuestro partido y de la verdadera oposición de izquierda. Pero también hay que señalar que esta situación es consecuencia de la incapacidad de los órganos electorales y de la dirección del propio partido para garantizar un ejercicio democrático y transparente en nuestros procesos internos, de su falta de decisión para atender no solo los asuntos logísticos,
sino a las prácticas y conductas ilegales que se presentaron durante el proceso, el cual nunca se limpió. Lo que, aunado a la falta de apego a nuestra norma interna y al actuar sin ética de los órganos encargados por velar por el cumplimiento de nuestros estatutos, profundiza la crisis de legalidad que vive nuestra organización. Es el caso de la Comisión Nacional de Garantías, que validó actas de casillas no instaladas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y otros estados, que contabilizó votos fabricados ilegalmente en casillas con más votos que electores, en casillas con más votos que boletas entregadas, actas falsificadas de casillas no instaladas, y que llegó al extremo de sustituir los proyectos de resolución que fueron enviados al Tribunal Federal Electoral para su calificación. Estoy convencido que la legitimidad de una dirección la debe otorgar el voto libre de los miembros del partido. Pretender una legitimidad desde un órgano del Estado, cuestionado de origen por nuestro partido, y que sea este el que defina su dirigencia, resulta lamentable para un partido de izquierda cuyo origen fundamental es la lucha democrática y la lucha por el respeto al voto. El país atraviesa por una difícil situación que reclama de una izquierda fuerte y unida, que enfrente a la derecha representada por el PAN y por el PRI, que conducen a la sociedad mexicana hacia desastres mayores en lo económico, en lo político y en la convivencia social. Es necesario impedir mayores desastres. Lo principal es rechazar los ataques a los trabajadores y a la nación y actuar para construir una gran unidad de las izquierdas y las fuerzas democráticas para frenar la crisis y atender los graves problemas de pobreza, inequidad y seguridad de la mayoría de la población, contribuyendo desde la lucha política y la resistencia popular a lograr las transformaciones que el país requiere. A lo largo de mi vida siempre he actuado con apego a mis principios y mis convicciones. Me asumo como un hombre de izquierda, congruente con lo que piensa y con lo que hace. Y quiero decirlo enfáticamente, seguiré actuando así, aunque, como ha sucedido en ocasiones anteriores, ello me sea de posiciones personales o afecte mi carrera política. No voy a cambiar. En estas condiciones, y en este contexto he tomado las siguientes decisiones. Primera, no nos vamos del Partido de la Revolución Democrática. Este es nuestro partido, el partido que fundamos. Este partido es el resultado de la lucha de muchas generaciones de la izquierda mexicana. Un partido que recoge las mejores tradicionales de las luchas por la transformación del país. Este partido es el resultado de décadas de trabajo por la unificación desde las izquierdas, desde la disolución del Partido Comunista Mexicano, la formación del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista y de nuestro partido, el de la Revolución Democrática. Basta solo recordar que el registro legal que hoy detenta el PRD es el que conquistamos los comunistas mexicanos en 1979, cuando el Partido Comunista se insertó en la legalidad y en la lucha democrática.
Pertenezco a esa generación de la izquierda que dejó atrás el sectarismo y que pese a las adversidades y los intentos por dividirnos, hemos mantenido una visión unitaria de la izquierda y hemos sabido salir adelante frente a la adversidad. No nos vamos porque por este partido han ofrendado su vida más de 600 compañeros, con quienes sería una deslealtad y una enorme irresponsabilidad abandonar el proyecto por el que lucharon. No nos vamos por corresponsabilidad con los gobiernos que encabezamos, y en mi caso personal tengo un compromiso y una responsabilidad especial con los habitantes del Distrito Federal, porque sabemos que una salida nuestra dañaría su gestión y el futuro de nuestros gobiernos. Pero tampoco nos vamos porque no les vamos a dejar el partido a quienes se han enquistado en su burocracia. Porque somos mayoría y porque lejos de abandonar la trinchera, vamos a dar la pelea desde dentro para rescatar el proyecto político, los principios y los valores que nos dieron origen. En las decisiones rompen los grupos minoritarios. Nosotros somos la mayoría del partido. El Estado nos robó la presidencia del mismo, pero también tenemos que asumir que somos una mayoría poco organizada que ha actuado en el ámbito territorial de manera desarticulada. Y por eso hemos tomado una segunda decisión. Convoco a la conformación de un movimiento nacional por la renovación y el rescate del Partido de la Revolución Democrática, para superar sus graves defectos y vicios que desvirtuaron los mejores propósitos de su origen y rescatarlo como un instrumento de lucha al servicio de las causas del pueblo mexicano. Un movimiento que impulsa una política diferente, que se asuma como un amplio frente de militantes, simpatizantes, dirigentes, personales y expresiones políticas diversas, con el único objetivo de recuperar los principios y objetivos que dieron origen a nuestra organización y fortalecer las tareas y las políticas del movimiento social frente a la derecha. Este movimiento será la expresión partidaria más cercana con el movimiento nacional en defensa del pueblo, de la economía popular y la soberanía nacional, y se sustentará en 5 ejes fundamentales: hacer política y fijar posición sobre los temas nacionales, impulsando iniciativas de acción; promover la formación política de los militantes del partido a fin de permitir su desarrollo para asumir responsabilidades y competir en condiciones de equidad por los cargos de dirección y las candidaturas partidarias; ejercer plenamente nuestros derechos partidarios en todos los espacios del PRD, siendo el garante para defender un proyecto político desde la izquierda y evitar cualquier desviación ideológica; actuar dentro y fuera del PRD, trabajando en los movimientos sociales del país, promoviendo la creación de un Frente Nacional de las Izquierdas y las fuerzas democráticas que nos permita ir a construir una nueva mayoría y consolidar una estructura territorial nacional propia que dentro del marco estatutario haga valer y garantice el derecho
de todos los miembros del partido. El movimiento por la renovación del PRD tendrá un funcionamiento democrático que garantizará espacios de discusión y toma de decisiones colectivas, donde cada integrante se incorporará individualmente sin prácticas clientelares ni corporativas, donde todos sus miembros se apeguen a los principios del partido y a una actuación ética y comprometida. Se trata de rescatar y construir un partido que cuente con una visión estratégica en la disputa por la nación, un partido democrático, plural y con iniciativa política y vocación de mayoría, un partido que ponga en el centro de su atención la construcción de una cultura democrática, reivindique las demandas sociales y pugne por la democratización del poder público. Un partido soportado en valores y principios, coincidencias y compromisos duraderos, congruente, con identidad y fortaleza ideológica, como un claro referente de la izquierda democrática. Un partido que sea capaz de construir un acuerdo político de fondo que le dé gobernabilidad y le consolide como una alternativa frente a la derecha, reivindicando el programa de transformaciones que requiere el país. Un partido con autonomía del poder público y de los poderes fácticos, que erradique todo tipo de intervención gubernamental en los asuntos internos del partido. Un partido que respete la autonomía de las organizaciones sociales y rechace toda práctica clientelar o corporativa. Un partido que garantice la equidad de género, el reconocimiento de los derechos a la diversidad sexual y que abra a los jóvenes la oportunidad del relevo generacional. Un partido con gobiernos y representantes populares leales a los principios, al programa y a las causas que reivindica el partido, con representantes populares calificados que rindan cuentas de su gestión pública. Un partido que transparente el manejo de sus finanzas y de las prerrogativas públicas que recibe, que rinda cuenta del manejo de los recursos y que estos se canalicen al fortalecimiento orgánico y al desarrollo del partido y no de ninguna de sus corrientes. Un partido cuyo objetivo fundamental sea dar respuesta a los millones de mexicanos que le han dado su voto y han depositado en él su esperanza, con principios y valores, lo reitero, con claridad en sus objetivos, con una práctica ética y un partido que haga valer su peso sin actitudes vergonzantes en la defensa del interés nacional. Y esto nos lleva a la tercera decisión, la Secretaría General. En estos días hemos tenido un muy intenso debate. Ha costado mucho trabajo convencer a muchos compañeros que no se vayan del partido. Me gusta que estén algunos de ellos aquí y que hayan aceptado quedarse, pero ya tenemos mucha tarea por convencer a nuestros compañeros para que ni de manera individual ni en grupos se vayan. Vamos a hacerlo con responsabilidad y les reitero de nuevo, me exhorto a que nadie se vaya del PRD y demos la lucha por defender y recuperar nuestra casa. Pero igual ha sido el debate en torno a aceptar o no la Secretaría General. Hay desde quienes de manera honesta, desinteresada y legítima me piden que la acepte, argumentando
que aceptar la secretaría permitiría no solamente que existieran dos presidencias, sino que mantendríamos un liderazgo que haría contrapeso y facilitaría nuestra organización, nuestra cohesión y una condición distinta del partido. Y hay quienes nos han planteado que no la aceptemos, porque sería convalidar en mucho todo el proceso electoral, pero fundamentalmente lo que hemos cuestionado en los últimos días. Y aquí he asumido una decisión estrictamente personal, que no va a darle satisfacción a algunos, pero que está pegada plenamente a mis convicciones. Renuncio a la Secretaría General del Partido de la Revolución Democrática. Y renuncio fundamentalmente por dos cuestiones. No nos ganaron la presidencia nacional del partido. Y fue no Nueva Izquierda y sus aliados, sino el gobierno de facto y el Estado quien ha querido imponer una dirección a nuestro partido. Yo no puedo avalar una decisión del Estado en la conducción de mi partido y entiendo que este golpe es un golpe del Estado, un Estado autoritario e intolerante que busca mermarnos, dividirnos y que entiende a nosotros no a sus adversarios, sino entiende a nosotros como enemigos políticos, que somos un peligro para su provecho del proyecto de derecha autoritario y excluyente. Pero también pido su comprensión, porque no puedo hacer como que no hubiera pasado nada. Eso ha dañado muchísimo a nuestro partido. Y yo no puedo caer en la simulación. No puedo esconder la basura debajo del tapete. No quiero ser cómplices de los que cometieron tropelías y irregularidades. Estoy convencido que la absoluta mayoría de los miembros del PRD actuamos con dignidad, entereza y limpieza en la elección. Pero no puedo permitir que de nueva cuenta se premie a los delincuentes electorales. No puedo permitir que en mi partido, al igual que en el Tribunal Electoral, sea más rentable violar la ley que cumplirla y que se premie a la impunidad y la ilegalidad. Yo le pido su comprensión a muchos compañeros. Estoy consciente de que esto nos va a costar trabajo, pero nadie nos dijo que esto iba a ser sencillo. Y estoy convencido de que si cumplimos este propósito y somos capaces de reconstruir nuestro espíritu de unidad y nuestra cohesión externa, vamos a hacer valer el principio fundamental que nos dio unidad y cohesión en este partido, hacer que haya democracia ya y patria para todos. Muchísimas gracias.